Bienvenido de nuevo a Finanzas Personales para Personas Normales, una serie de vídeos que pretende explicar aquellas cosillas relacionadas con el dinero que probablemente deberían habernos explicado en el cole, pero que por algún motivo u otro no hubo tiempo de tratar. Antes de empezar, como siempre, dos cosas. La primera es que YouTube dice que más del 80% de la gente que ve mis vídeos todavía no se ha suscrito al canal. Y eso está un poco feo, no seas así. Por favor. Va, dale al botoncito. Además, recientemente he empezado a hacer directos para poder responder al momento a vuestras dudas, así que si quieres enterarte también de cuándo empiezo a emitir, dale a la campanita para no perdértelo. Y la segunda es que antes de ver el vídeo me dejes en comentarios qué te hubiera gustado a ti aprender en la escuela sobre dinero que por algún motivo no te enseñaron. La típica, esa cosita que cuando la descubres o tienes que hacer X trámite piensas, joder tío, es que esto me lo tendría que haber explicado en el cole, ¿sabes, no? Esos son los temas que vamos a tratar en esta serie de vídeos. Venga, editor, ponme la entradilla que arrancamos. Así que sí, ya lo habrás visto en la miniatura, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo funcionan los impuestos. Pero antes de nada, una aclaración. No hago este vídeo para criticar los impuestos ni posicionarme políticamente. No pretendo convencerte de que los impuestos son demasiado altos ni demasiado bajos. Tampoco pretendo determinar si los empresarios son unos malvados explotadores, especuladores o benefactores sociales imprescindibles en el correcto funcionamiento de las comunidades. Ni tampoco, por supuesto, quiero escandalizarme ni hacer demagogia barata de que si nuestro dinero se va para hospitales y carreteras o a chiringuitos políticos o al rey de España. Yo tengo mi opinión, está claro, pero este vídeo no va de eso. Este vídeo va de describir la realidad, de explicar cómo deberían explicarnos en el cole cómo funcionan los impuestos. Aquí tienes un ejemplo de algunas de las cosas que no se entienden. No entiendo los impuestos. A mí me pagan y yo recibo 100 euros. En total he recibido un poco más y he pagado los impuestos dependiendo de la franja en la que esté. Entonces yo tengo 100 euros que son limpios. Ahora yo voy a tu supermercado y me gasto 90 euros en comida. Aunque mi dinero ya está limpio de impuestos, ahora yo pago los impuestos de la comida. Sí. Y te pago a ti. Entonces tú recibes 90 euros que tienes que declarar, pero que esos 90 euros ya eran limpios. Entonces esos 90 se te quedarán en 75. Y si tú te vas a una peluquería y te gastas 15, que el impuesto es un 10, y la persona que recibe, aunque es limpio tu dinero, Tiene que declarar como ingreso, no está impuestado el 100% del dinero. ¿Sí? No estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que no lo entiendo y que alguien me lo explique. Tal vez tú entiendas a la perfección lo que está ocurriendo y pienses que no hace falta explicarlo, o tal vez piensas que es demasiado complicado y que no vale la pena ni siquiera intentarlo, no lo sé. Pero en realidad el problema que hay con los impuestos es más grave y más sencillo a la vez. Para que te des cuenta, te propongo un pequeño experimento social que vamos a hacer ahora tú y yo en un momentito. Respóndeme a esta pregunta. ¿Cuánto dinero pagaste en impuestos el año pasado? Y no seas vago, respóndeme. O sea, paras el vídeo, haces unos cálculos y tienes ese número presente antes de seguir. ¿Lo tienes? Vale, ¿estás seguro de que has contado todos los impuestos? Porque en la declaración de la renta solo está el IRPF. ¿Has contado los demás? Pero bueno, vamos a poner que sí que sabes ese número. Vamos a la segunda parte del experimento. ¿En qué se ha gastado ese dinero? Es decir, ¿sabrías decirme qué cantidad exacta se ha ido a qué parte de gasto público? ¿Cuánto se ha llevado el rey? ¿Cuánto se ha llevado Pedro Sánchez? ¿Cuánto se ha ido a hospitales y carreteras? ¿A pensiones? Si ya lo sabes, felicidades. No necesitas ver este vídeo. Al 99,99% de la gente restante, si te quedas hasta el final del vídeo, te prometo que sabrás calcularlo. Primero de todo, habrá que entender qué impuestos se pagan en España. En España se pagan un total de 75 impuestos, que voy a enumerar muy rápidamente. IVA, IGIC, que es el IVA canario. Tarifa exterior común. Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias sobre la importación. Impuestos sobre la producción, los servicios y la imposición en Ceuta y Melilla sobre la importación. Impuestos especiales a determinados productos importados. Impuestos sobre los hidrocarburos. Impuestos sobre la electricidad. Impuestos sobre las bebidas alcohólicas y derivadas. Impuestos sobre la cerveza. Impuestos sobre productos intermedios. Impuestos sobre las labores de tabaco. Impuestos sobre combustibles y derivados de petróleo. Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias sobre la producción. Impuestos sobre la producción de servicios y la imposición en Ceuta y Melilla sobre la producción. Aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Impuestos sobre el carbón. Impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Extracción sobre la gasolina. Impuestos sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Canon por la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Impuestos especiales sobre determinados medios de transporte. Impuestos y tasas sobre el juego. Impuestos sobre las primas de seguros. Impuestos sobre estancias turísticas. Tasas para la televisión española. Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Otros impuestos sobre gastos suntuarios. Recursos cores. Obligación
Obligaciones sobre la comercialización de derechos audiovisuales de los clubes de fútbol. Impuestos sobre los bienes inmuebles. Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes. Impuestos sobre grandes establecimientos comerciales. Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica de empresas. Impuestos sobre actividades económicas. Compensación de Telefónica de España por tributos locales. Licencias urbanísticas. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. Tasas por obtención de licencias empresariales y profesionales. Canon de la ITV. Impuestos y cánones de vertidos, canon de explotación de hidrocarburos y canon de superficie de minas. Impuestos y cánones sobre la emisión de gases y contaminación atmosférica. Impuestos sobre aprovechamientos energéticos. Impuestos sobre la producción y transporte de energía que incidan en el medio ambiente. Impuestos sobre las instalaciones que incidan en el medio ambiente. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Impuestos sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear, gastado y residuos radioactivos. ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Otros impuestos medioambientales, impuestos sobre los depósitos de las entidades de crédito, recursos ordinarios del Fondo de Garantía de Depósitos, otros impuestos sobre la producción y aportaciones al FRB/SRB. Vale, estos son los impuestos sobre la producción. Ahora vamos con los impuestos sobre la renta. Impuestos sobre la renta de los no residentes, personas físicas, impuestos de sociedades, impuestos sobre la renta de los no residentes, que son personas jurídicas, impuestos sobre el patrimonio y viviendas desocupadas, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica para los hogares, licencias de caza y de pesca, otras tasas pagadas por hogares por licencias, otros impuestos corrientes, impuestos sobre sucesiones o donaciones, contribuciones especiales, cuotas de urbanización, impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la famosa plusvalía municipal que te cobra el ayuntamiento cuando vendes tu casa, aprovechamientos urbanísticos y el recurso extraordinario del Fondo de Garantía de Depósitos. Y por favor no nos dejemos el principal tributo, que son las cotizaciones sociales. Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores, cotizaciones sociales imputadas, cotizaciones sociales obligatorias a cargo de los asalariados, cotizaciones sociales obligatorias a cargo de los autónomos, cotizaciones sociales obligatorias a cargo de los desempleados, cotizaciones sociales voluntarias a cargo de los hogares. No me jodas que no estoy grabando. Vale, sí, menos mal. Pensaba que no lo había grabado y que tenía que volver a empezar. Vale, creo que he visto que estoy un poco descentrado, Giorgio. Esto si lo puedes centrar tú a mano, recortando un poco la imagen, pues mejor, ¿vale? O sea, vamos, que ajustes un poco con el zoom cuando recibas y así quedó cuadrado. ¡No molestes! Y ya está, eso es todo. Venga, pues el lunes que viene examen, ¿eh? Y que nadie se escandalice, que bien que nos aprendíamos los ríos y las provincias españolas y tampoco nos pasaba nada. Sí, incluso las provincias de Andalucía, que tienen como 200 por lo menos. De todos modos, estaremos de acuerdo en que igual no es necesario aprenderse de memoria todos estos impuestos para hacerse una idea general de lo que estamos pagando y a qué se destina. Así que le he preguntado a ChatGPT cuáles son los impuestos que más recaudan. Porque si os tengo que explicar los 75, un tiro. Y lo que me ha dicho ChatGPT es lo siguiente. Haciendo un resumen de los impuestos que más recaudan en España, en primera posición tenemos el IRPF, que recauda un 40%, en segunda posición el IVA, que recauda entre un 20 y un 25% según el año, impuestos de sociedades entre un 8 y un 10, impuestos especiales alrededor de un 10%, impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones entre un 3 y un 5%, y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales entre un 4 y un 6%. Y a ver, tiene razón en general, pero se ha dejado las cotizaciones sociales, que son el pago a las administraciones públicas más grande de calle. Para que os hagáis una idea, en IRPF se recaudan unos 50.000 millones de euros y en cotizaciones sociales son más de 180.000 millones de euros. Es prácticamente la mitad de los presupuestos generales del Estado. Así que en realidad, si quieres hacerte una idea de cuántos impuestos estamos pagando, lo que deberías tener en cuenta es, primero, ¿cuánto se está quedando el Estado en cotizaciones sociales por mi salario? Segundo, ¿cuánto estás pagando en IRPF? Y la buena noticia es que estas dos primeras categorías las puedes saber sin ningún género de dudas, exactamente lo que pagas. Tercera, ¿cuánto estás pagando en IVA? Y aproximadamente en otros impuestos al consumo tipo tabaco, gasolina, alcohol, electricidad, primas de seguros, etcétera, etcétera. Y esto ya es bastante más complicado de saber con exactitud, así que tendremos que tirar de alguna aproximación. Y luego también, cuarto, tener presente otras cosas que pueden haber pasado durante el año que también tienen carga impositiva. Pues si impositiva, vamos, si has recibido una herencia o una donación, si te has comprado una casa y has tenido que pagar el IVA o el ITP, si has vendido una casa y has tenido beneficios, si tienes una empresa y has obtenido beneficios, el IBI de una casa que tengas en propiedad, el impuesto de circulación, si tienes la suerte de pagar el impuesto sobre patrimonio y este tipo de cosas. Pues vamos al lío, vamos a hacer un cálculo aproximado de cuántos impuestos paga un trabajador con un sueldo bruto anual de 27.000 euros al año. ¿Y por qué este número? Pues porque ese salario medio bruto, sin contar impuestos, vamos, en España en 2024, según el INE. El sueldo bruto anual es muy importante porque es el número que se utiliza para calcular tanto cotizaciones sociales como IRPF. En las cotizaciones sociales hay dos conceptos, las que son a cargo del trabajador, que se descuentan directamente del sueldo bruto, y las que son a cargo de la empresa, que paga la empresa directamente a la seguridad social, además de pagarte a ti el sueldo bruto. Estas últimas son aproximadamente un 31,5% del sueldo bruto, dividida en varios conceptos: contingencias comunes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo y el recientemente añadido el mecanismo de equidad intergeneracional, entre otros. Las cifras pueden variar ligeramente según el tipo de contrato o el sector, pero si quieres saber exactamente lo que es en tu caso, lo tendrás que mirar en tu nómina.
Resumiendo, que si cobras 27.000 euros brutos al año, la empresa paga a la seguridad social otros 8.500 euros, además de lo tuyo. Luego tú también aportas de tu bruto directamente a la seguridad social, en concreto un 6,5%. Vamos, que te descuentan otros 1.750 euros. Eso también lo tienes en la nómina. Es decir, que si cobras 27.000 euros anuales, la seguridad social percibirá 10.250 euros, sea a tu cargo o a de la empresa. ¿Entiendes por qué es la principal forma de recaudación del Estado, no? Si eres autónomo, todo esto que acabo de explicarte no vale. Pagas directamente la famosa cuota de autónomos y eso es todo lo que se está aportando a la seguridad social en tu nombre. Luego hay que contar cuánto estás pagando de IRPF. Mucho cuidado aquí porque si miras la nómina verás que también hay un concepto que sale como tributación de IRPF junto con un tanto por ciento. Eso es la retención que te aplica la empresa, pero no necesariamente es lo que pagas. Si la retención está bien ajustada, entonces se parecerá mucho, pero es posible que ese no sea tu caso. Por eso precisamente hacemos la famosa declaración de la renta. Cada año, vamos. Que merece un vídeo aparte, ya lo sé. Puedes dejarme en comentarios si necesitas que alguien te explique cómo hacer la declaración de la renta y qué significa. En fin, que lo que pagas en IRPF en realidad está determinado por las famosas tablas del IRPF que estarás viendo por aquí si el editor es tan amable de ponerlas. O por aquí, no lo sé. Estas tablas marcan cuánto IRPF tendrás que pagar según cuál sea tu salario bruto. Por eso decía que el salario bruto es un número bastante importante. Un error muy común es pensar que lo que hay que hacer es buscar el bruto en esta tabla y aplicar el porcentaje tal cual. La realidad es que esto, por suerte, no es así. En realidad, por todo lo que cobres entre 0 y 12.450 euros, pagarás un 19%, es decir, unos 2.365 euros con 50 céntimos. Por lo que se cobre en el segundo tramo, se pagaría un 24%, vamos, unos 1.859,80 euros. Y en el ejemplo que estamos viendo, por todo lo que se cobra entre 20.000 y 27.000, porque no cobro más de 27.000, pero estoy en el tercer tramo, pagaría un 30%, que serían unos 2.040 euros. Vamos, que en total, unos 6.265 euros, ¿correcto? Pues no, es incorrecto. Como he dicho, esto merece un vídeo aparte. Pero para que entiendas dónde está la trampa, te hago un pequeño resumen. Para empezar, que estas tablas en realidad no son así para todos, ya que si te fijas, se está reflejando un tipo impositivo total, que es la suma de un tramo estatal y un tramo autonómico. Vamos, que según la comunidad autónoma donde vivas, estos tramos y porcentajes varían. Pero es que además, este cálculo no está teniendo en cuenta una serie de bonificaciones y deducciones que aplican para el cálculo de IRPF, en las que no voy a entrar en detalle porque, como digo, me da para otro vídeo entero. En resumen, si quieres saber cuánto pagaste en IRPF el año pasado, lo que tienes que hacer es irte a la declaración de la renta y más o menos en la página 4 te buscas la cuota resultante de la autoliquidación. Y el segundo numerito que sale por ahí es lo que tocaría pagar cada año de IRPF. Para un sueldo de 27.000 brutos anuales, más o menos este numerito estará en torno a los 4.000 euros al año y no los 6.000 que salían de las tablas directamente. Vamos, que si cobras 27.000 euros brutos, la seguridad social se lleva unos 10.250 entre tus aportaciones y las de la empresa, y en IRPF se te van otros 4.000 euros. Ya llevamos casi 14.250 euros anuales. Y como te he dicho, hasta este punto tú puedes saber el número exacto consultando tu nómina o las aportaciones a la seguridad social que te llegan al banco si eres autónomo, y mirando la declaración de la renta. Si tienes curiosidad por hacer este ejercicio y te da palo ahora o te estás liando, te recuerdo que te voy a dejar una guía para hacer estos cálculos en la descripción del vídeo, con enlace a las fuentes consultadas y herramientas para que te ayuden a hacerlo. Búscalo en la descripción. Y ahora toca toda esa parte de impuestos que son más difíciles de calcular porque no dependen de lo que ganas, sino de lo que gastas y cómo lo gastas. Y no es realista que alguien lleve un control pormenorizado de los impuestos que paga por absolutamente cada gasto que hace. Si ya cuesta llevar un control de gastos básico, pues imagínate apuntarte además el IVA o el canon de las aguas o lo que sea. Así que para hacernos una idea, yo propongo hacer una estimación. A ver, no todos los gastos que pagamos tienen impuestos asociados. De hecho, algunos de los más importantes, como los alquileres, las hipotecas y otras cuotas de préstamos, están exentos. Tampoco gastamos todo lo que cobramos, sino que hay una parte que se ahorra o se invierte y que por tanto no paga IVA ni otros impuestos al consumo. Aunque bueno, los beneficios del ahorro sí que tributan. Bueno, pues nada, otro vídeo que sale de este vídeo. Yo estoy bien. En todo caso, creo que es razonable asumir que más o menos la mitad de lo que cobramos neto, es decir, ya descontando el IRPF y las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, a tu cargo, pagará algún tipo de impuesto al consumo.
En este ejemplo, si cobro 27.000 euros brutos, 1.750 euros han ido a las cotizaciones sociales y otros 4.000 al IRPF, así que el salario neto de esta persona serían unos 21.250 euros anuales, y esos son unos 1.770 euros en 12 pagas. Si asumimos que la mitad de ese dinero se gastará en algo que pague impuestos, pues eso serían unos 10.500 euros que tienen que pagar IVA o impuestos al consumo. Pero un problema añadido es que no todo paga el mismo tipo impositivo. Como sabréis, el IVA general es del 21%, pero es que también hay tipos reducidos del 10%, como a la alimentación, incluso tipos súper reducidos del 4% para determinados alimentos, medicamentos y otros. No he encontrado ni tengo constancia de que exista ningún estudio serio que trate de estimar qué tipo medio de IVA se paga en España. Sin embargo, hay que contar que en algunos casos se paga el IVA y además otros impuestos, como en la factura de la luz, en el tabaco, en el alcohol, las bebidas azucaradas, la gasolina, las primas de seguro. Por eso creo que es razonable calcular que aproximadamente un 20% de lo que gastamos se va en impuestos. Vamos, que en este ejemplo, de los 10.500 euros que se gastan, unos 2.000, 2.100 euros se irían en IVA y en otros impuestos al consumo. Si no te fías de este cálculo, podemos tratar de estimarlo teniendo en cuenta la recaudación. La recaudación del IRPF es de unos 50.000 millones de euros, mientras que la del IVA ronda los 40.000 millones. Vamos, que se recauda más o menos lo mismo por IVA que por IRPF. Lo que sí que es verdad es que absolutamente todo el mundo paga IVA, mientras que el IRPF hay muchas personas que están prácticamente exentas. Así que en mi opinión es razonable asumir que estarás pagando algo parecido entre IVA y IRPF, y en este ejemplo unos 2.000 euros de IVA me parece razonable. Y además piensa que no estamos teniendo en cuenta los otros impuestos especiales con este método de estimar la recaudación, solo el IVA, así que creo que asumir que pagas 2.000 euros incluso puede ser demasiado optimista, probablemente se pague algo más. En resumen, cobras 27.000 euros brutos, tu empresa pone 8.500 en tu nombre a la Seguridad Social, tú sumas otros 1.750, pagas 4.000 euros de IRPF y ahí tienes tu sueldo neto, y de lo que gastes todavía pagarás otros 2.000 euros más o menos en IVA, impuestos sobre el consumo. Eso suma 16.250 euros. Y a ver, aquí hay cierto debate sobre si las cotizaciones sociales a cargo de la empresa son realmente impuestos o no que está pagando el trabajador. Yo no quiero entrar en ese debate. Si quieres no las cuentes, en ese caso serían 7.750 euros lo que estás pagando. El hecho es que las estés pagando tú o no, el Estado las está ingresando. ¿Los sueldos subirían si se bajaran las cotizaciones sociales a cargo de la empresa? Pues eso es otro debate mucho más complejo de lo que unos y otros quieren reconocer, y quizá vale la pena hacer otro vídeo, pero bueno, demasiados vídeos están saliendo. En fin, que esos son los números, sin contar posibles particularidades que puedan afectar, como haber recibido una herencia, haber vendido una casa o comprado, tener que pagar impuestos sobre patrimonio, sobre sociedades y esas cosas. ¿Y qué tienes que hacer tú con ellos? Pues tú sabrás. Lo que sí que estaría bien es saber en qué se está gastando ese dinero, ¿no? Es decir, de esos 16.000 o 8.000 euros, según como quieras contarlo, que se está llevando el Estado, ¿qué va a pagar qué? Pues uno pensaría que esta información debería ser fácilmente accesible para el contribuyente. Faltaría más, ¿no? Al fin y al cabo, se nos está yendo una parte significativa de lo que ganamos, así que qué menos que poder saber fácilmente en qué se está gastando. Y a primera vista podría parecer que es así, o podríamos pensar que debería ser así. De hecho, puedes hacer un experimento. Busca en Google, ¿a dónde van mis impuestos? Igual te sorprenda descubrir que no hay un directorio público o una web pública donde se indique claramente cuánto se gasta en sanidad, cuánto en pensiones, cuánto en carreteras, cuánto en educación, cuánto en hospitales, cuánto en sueldos públicos y esas cosas. Lo que hay es una web creada por Civio que resume los presupuestos generales del Estado de forma más o menos ordenada e interactiva. La gente de Civio, según ellos mismos, son un grupo multidisciplinar de personas que quieren contribuir a la mejora de la calidad democrática de nuestro país. Yo desconozco si tienen algún tipo de afiliación política, pero lo que está claro es que no es el gobierno quien está poniendo estos datos fácilmente accesibles a la ciudadanía. Pero es que además, si alguien trata de usar este recurso para ver dónde van los impuestos, se encontrará alguna que otra sorpresita. Para empezar, como la web utiliza los presupuestos generales del Estado y los últimos que tenemos aprobados son de 2023, esto está totalmente desactualizado. Pero es que además, según esta web, el gasto público en el año 2023 debía ser de unos 580.000 millones, mientras que si consultamos otras fuentes oficiales vemos que el gasto público en ese año fue de 680.000 millones. ¿Y dónde están? Pero es que además sorprende la distribución de ese gasto. Pensiones es la partida más importante del presupuesto con 190.000 millones de euros. La segunda partida es transferencias a otras administraciones públicas. ¿Qué significa eso? Y son 66.000 millones de euros, que se dice pronto. Y la tercera partida es el servicio de la deuda pública, el pago de intereses y de la deuda pública, 30.000 millones. En sexta posición tenemos la defensa con 12.000 millones, luego infraestructura con unos 11.000 millones y sanidad y educación están en el puesto 15 y 16 con 7.000 millones y 5.000 millones para cada uno.
¿Eso significa que de los 600.000 millones que se gastan según los presupuestos generales del Estado, que luego resulta que además hay 100.000 millones extras, solo 12.000 millones se van para sanidad y educación? ¿Un 2% del total? ¿Menos que en defensa, de verdad? Pues no, de nuevo, esta información es incorrecta. Bueno, no es que sea incorrecta, pero no es en absoluto clara ni representativa de la realidad del gasto público. El problema está en que no todo el gasto público en España, ni toda la recaudación, queda reflejada en los presupuestos generales del Estado. Hay impuestos que son puramente autonómicos, como el de sucesiones y donaciones o el ITP, y algunos otros que son municipales, como el IBI o la tasa de recogida de basuras. Así que si te fías de esta web, hay una gran parte del dinero que se queda fuera, esos 100.000 millones de euros aprox. Y con el gasto pasa lo mismo. El gasto en educación y sanidad es competencia de las comunidades autónomas. Vamos, que en esta tabla solo se refleja el gasto del Estado central en sanidad y educación, del gobierno de España, que no es ni mucho menos la parte más importante. Otra parte de este gasto queda por ahí reflejada en transferencias a otras administraciones públicas y otra está directamente en los presupuestos individuales de cada una de estas comunidades autónomas. Así que no te puedes fiar de lo que pone en esta web y, por desgracia, de ninguna otra que yo conozca para saber qué parte de tus impuestos se va a dónde claramente en un solo sitio. Tienes que solucionar el puzzle tú solito. A eso llamo yo transparencia. Total, que a eso me he dedicado preparando este vídeo. El último dato oficial que he encontrado para la sanidad es de 2022. Según el propio Ministerio de Sanidad, ese gasto era de 92.000 millones de euros. En cuanto a la educación, de nuevo, el dato es de 2022. Y según el Ministerio de Educación, ese gasto era de 63.000 millones de euros. Teniendo esto en cuenta, las principales partidas del gasto público son: en primera posición, pensiones, con unos 190.000 millones de euros, que se dice pronto. En segunda posición, sanidad, con unos 90.000 millones, 92.000. Tercera posición, educación, con unos 60.000 millones, un poquito más. En cuarta posición, el pago de la deuda pública, con unos 30.000 millones de euros, para que luego que digan que no es un problema la deuda pública. Y luego viene el desempleo, con unos 20.000 millones de euros. Las bajas laborales, con unos 17.000 millones de euros. Defensa, con 12.000 millones. Infraestructuras, con unos 11.000 millones. Seguridad ciudadana y prisiones, vamos, policía y esas cosas, con 11.000 millones. Aunque estoy seguro que por aquí también hay gasto autonómico y municipal que no se está reflejando. Investigación y desarrollo, con 10.000 millones. Y la lista sigue, aunque quizás vale la pena mencionar los 2.000 millones que nos cuesta la justicia, o los 930 millones que se gastan en la alta dirección, que son los sueldos de los políticos del Estado central. Por cierto, la jefatura del Estado, vamos, el rey, cuesta unos 8 millones de euros anuales. Así que lo que queda es fácil. Con estos datos podemos calcular qué proporción de los impuestos va a financiar qué, y solo hay que aplicar estas proporciones a lo que tú pagas y listo, ¿verdad? Pues tampoco. Me he quedado estupefacto con esto. Resulta que algunos de estos gastos se financian con las contribuciones a la seguridad social, tuyas y de tu empresa, mientras que otros van a cargo del resto de impuestos. Así que la cosa quedaría más o menos así. Pensiones, desempleo y bajas laborales es todo el gasto de la seguridad social. Así que en el ejemplo que estábamos poniendo, los 10.750 euros que ponen entre la empresa y el trabajador irían a financiar esto. Para saber qué parte del resto de impuestos va a cada cosa, sí que hay que hacer un cálculo proporcional. Del total del gasto público, 660.000 millones de euros, unos 230.000 millones son los que van a la seguridad social, así que faltan 450.000 millones de euros más, que se reparten más o menos así: un 20% para la sanidad, un 14% para la educación, un 7% para la deuda pública, un 2,5% para la defensa, otro 2,5% para la infraestructura, otro tanto para seguridad ciudadana, y lo mismo para investigación y desarrollo, y así paulatinamente para todos los conceptos. El listado completo lo tienes en la guía para calcular cuántos impuestos pagas y a qué van destinados, que encontrarás de nuevo en la descripción del vídeo. Por resumir, de los 6.000 euros en impuestos generales que paga un trabajador que cobra salario medio, se van 1.200 euros para la sanidad, 850 euros para la educación pública, 420 euros para deuda pública, unos 150 euros a defensa, infraestructuras, seguridad ciudadana e I+D, y por mencionaros los sueldos, coches oficiales, falcons e historias varias de todo el politiqueo del Estado, cuesta unos 12 euros anuales a este contribuyente, y el sueldo del rey unos 10 céntimos. En conclusión, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Pues a ver, en cuanto al adecuado o no del nivel impositivo, no voy a entrar a valorar. Tampoco voy a entrar a hablar sobre a qué se deberían destinar estos impuestos y a qué no. Como os he dicho, este no es el tema del vídeo. Pero sí que creo que hay algo perverso en que sea tan complicado reconstruir esta información. Es verdaderamente enrevesado saber, en primer lugar, cuántos impuestos pagamos y, en segundo lugar, a qué van destinados estos impuestos. Es una lástima que no sean las propias administraciones públicas las que hagan el esfuerzo de poner esta información al alcance
de todos nosotros. O que no se nos enseña a hacer a nosotros mismos estos cálculos en ningún momento de la vida. Pero bueno, supongo que para eso está esta serie. Así que ya sabes, ves a la descripción del vídeo si quieres hacer este mismo ejercicio para tu caso en concreto y saber cuánto pagas en cada impuesto y a qué se destina cada parte. Y de paso le puedes dar like al vídeo, suscribirte, activar las notificaciones, compartirlo con todo Kiski, salir a la calle a predicarlo y montar una manifestación para promocionar el canal. O bueno, si te da pereza hacer todo eso, pues haz solo lo de suscribirte y dejas un comentario y me das alguna idea sobre algún tema que te gustaría que toque en estos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.